Hay bastantes peticiones como en la mañana, hermanos, bastante necesidad, pero aquí está el Señor, amén. Y Él sabe la necesidad que hay en cada corazón. Es importante que si usted ahorita en estos momentos va a orar, hermano, tome en cuenta también que las peticiones que nos han hecho llegar, por ahí en la mañana se mencionaba también que oráramos por unos conocidos de mi hermano Sionel, por esos problemas en los riñones. Por aquí nos hacen llegar también orar por nietos, ¿verdad?, que van a salir fuera a Canadá, ¿verdad? Oración por Maximina, por sanidad. Entonces es importante, hermano, que usted ore para que el Señor tome el control en esta tarde, y el Señor tiene un propósito, amén, dentro de esas enfermedades. Vemos en la palabra de Dios que al que cree, dice la Escritura, todo le es posible. En ocasiones hay enfermedades, necesidad, hay veces que hay situaciones del seguro social, pero el Señor tiene el control de todo, y el Señor decide por dónde debemos de pasar y por dónde no debemos de pasar, amén. Le molesto, hermano, si se pone un instante de pie para orar, que el Señor tome el control. Amantísimo Dios, bueno eres tú, Señor, Rey de los cielos, Rey de gloria. Tú estás sentado, Señor, en toda tu autoridad y en toda tu majestad, Padre, en esta tarde que nos tienes aquí, Señor, aún de pie respirando. Señor, en esta tarde que tú tienes a bien, Señor, nuevamente traernos, Señor, con cuerdas de amor a este lugar, Señor, a escuchar nuevamente tu voz. Queremos pedirte, Señor, que nos hables a nuestro corazón. Que tú, Señor, desde los cielos, Señor, envíes bendición, Señor, a nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que esta unción, Señor, que venga de lo alto, Señor, penetre en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, en vano es, Señor, lo que nosotros los hombres querramos edificar si tu unción no está con nosotros, Señor. Yo me reconozco, Señor, como un siervo inútil delante de tu presencia, Señor, reconociendo que la autoridad, Señor, reconociendo que el poder, Señor, reconociendo que la palabra es solamente tuya, Señor, y la excelencia del poder es para ti, Señor. Simplemente somos vasijas de barro, Señor, que tú has formado, Señor, del polvo, y tienes misericordia de nosotros, Padre. Padre, yo te pido, Señor, por todas aquellas personas que vengan por primera vez, que tú les hables a sus corazones, Padre. Aquellos, Señor, que están pasando por estas enfermedades, Señor, yo te quiero pedir en estos momentos, Señor, que tú, Señor, que haces la llaga, Señor, pero que tú que tienes el poder para sanar, Señor, la misma llaga, yo te pido, Señor, en estos momentos, que tomes estas necesidades que se han expuesto, Padre, que esos riñones de esta persona, Señor, en estos momentos, por la palabra de poder de tu Hijo Jesucristo, sean destapados en el nombre de Jesús. Padre, aún de estos nietos, Señor, de mi hermana Cecilia, te pido por ellos, Señor, que en todo momento tú les des el pan, Señor, y el abrigo, Señor. Que no les falte nada, Señor, y que tú, Señor, veles por ellos en estos momentos, Padre. Te pido, Señor, por estas personas que van a salir, Señor, a este lugar, Señor, a Canadá, Padre, para que tú seas, Señor, su salir, Señor, y también sea su entrar, Señor, desde ahora y para siempre, Padre. Padre, toma el control, Señor, de todo lo que se exponga en estos momentos, Padre, pidiéndote, Señor, con mucha humildad, Señor, reconociendo tu poder y tu autoridad, Señor, que deseches toda acechanza del enemigo, Padre. Que todo pensamiento, Señor, carnal, todo pensamiento que no convenga, se eche a un lado en el nombre de Jesús. Que la excelencia del poder sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Tome su asiento, hermano. Perdón, hermano. Dios tiene el poder, amén. Dios es bueno, hermanos, y aún nos tiene aquí de pie y hemos venido a escuchar su palabra.
La palabra de Dios, hermano, mire, hermano, en vano es todo lo que nosotros los hombres que nos paramos en este lugar querramos hacer sin el apoyo del Espíritu Santo. Nosotros, como decía el apóstol Pablo, simplemente somos vasijas de barro para que la excelencia del poder sea del Señor, amén. Mire, hermano, créame que subirse a este lugar no es fácil. Hay muchas pruebas antes de llegar a tomar este micrófono, a tomar este lugar, pero el poder es del Señor, hermano, y Dios tiene un propósito. Dios quiere que hoy usted en esta tarde escuche su voz, su palabra. Y mire, a mí me impresiona y me sigue impresionando la palabra de Dios, porque dice que nunca regresará vacía, siempre cumplirá el propósito que tenga que cumplir. El domingo pasado, en la mañana, en el servicio de la mañana, el Señor me hacía entender una cosa, hermanos, que Dios sigue comprando almas con su sangre preciosa. Y uno, mi amado hermano, no es más que un utensilio del Señor. Nosotros, hermano, no merecemos ninguna gloria, mi amado hermano. El único que merece la gloria es el Señor, porque en vano es, mi hermano, lo que nosotros quisiéramos hacer o ser vistos si hubiera por ahí quizás, no sé, algún sentimiento de vanidad, mi amado hermano, de los que nos subimos aquí. Yo le pido que en el nombre de Jesús lo haga a un lado, mi amado hermano. La excelencia del poder es del Señor. Y en esta tarde, mi amado hermano, Dios nos va a hablar a nuestro corazón. El domingo pasado hablábamos del plan de salvación a las almas que vienen por primera vez, si es que las hubiera. Dios tiene un propósito, un plan de salvación para su vida. El domingo pasado tocábamos un poquito este tema del plan que Dios ha dejado para todo aquel que en Él cree, no se pierda y tenga la vida eterna. Pero también existe una contraparte, iglesia. También existe otra parte que el Señor quiere que nosotros atendamos y sepamos. Aceptar al Señor no es una cosa sencilla. Aceptar al Señor en nuestro corazón, creer en nuestra mente y confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor no es algo fácil. Quizás es un paso, como decíamos en la otra ocasión. El confesar, hacer una confesión de fe es el principio de creer en tu vida en Jesucristo. Pero más que eso, es el primer paso al cristianismo. Sería engañarnos a nosotros mismos y sería engañarlo yo a usted si le dijese que esta confesión de fe automáticamente a usted lo convierte en cristiano. Esta confesión de fe es simplemente una confesión de labios en mi corazón, en mi mente, reconociendo que Jesús es el Señor. Pero también existe un camino que se llama el camino de la santidad, sin el cual nadie verá al Señor. Sería engañarnos a nosotros mismos el hecho de decir que una simple confesión de fe en nuestro corazón nos va a llevar al cielo. Dios, cuando estuvo en estos terrenos, en este globo terráqueo, hace mucho tiempo en forma humana, presenció y él mismo fue espectador, el Hijo de Dios, de cómo muchos hombres aquí en la tierra intentaban seguirle. Veían las señales, los milagros que hacía el Hijo de Dios, veía cómo alimentaba a los necesitados, a 5,000 hombres con pocos peces y unos cuantos pedazos de pan. La gente veía y presenciaba cómo aquellos hombres paralíticos, cuando Jesús con toda la autoridad oraba por ellos, estos hombres eran restaurados. Hombres que no podían ver de nacimiento, también fueron restaurados por el poder del Hijo de Dios. Y cuando aquellos hombres veían estas señales y estos milagros, emocionados, movidos por la emoción, intentaban seguir a Jesús. Y mire, Dios, siendo en forma de hombre, siendo el Hijo de Dios, conforme a la palabra de Dios, dice que Él conocía los pensamientos de todos los hombres. Y Él veía quién honestamente había aceptado seguirle en su corazón porque creían que era el Hijo de Dios. Pero también Él conocía quién lo seguía por beneficios personales. También el Señor conocía quién lo estaba siguiendo por un pasajero emocionalismo. Y mire, aceptar al Señor en estos términos, iglesia, amado hermano, tiene unas consecuencias tremendas.
allá en el trabajo donde un servidor trabaja, mi amado hermano, en las máquinas que muchas veces nosotros utilizamos en esta empresa, cuando son programas de CNC, números tras números tras números, llega un momento en que en el maquinado de aquel torno, de aquella pieza, se sale de control y empieza a hacer otro tipo de ángulos, otro tipo de dimensiones. Y nosotros, los que estamos en esas máquinas, necesitamos regresar al principio para ver qué es lo que falló. Necesitamos regresar al origen del programa para ver qué es lo que ha pasado, por qué salió mal. Puede ser un punto, puede ser una coma, puede ser un número, etcétera, etcétera. Y mire, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque en las cosas espirituales, muchas veces el problema, el pecado, en estos tiempos en nuestra vida, siempre debemos de preguntarnos dónde se originó. ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue la consecuencia? Mire, amado hermano, muchos sin dudarlo, en ocasiones aceptan al Señor por un emocionalismo. La sensación de sentir las alabanzas, de ver cómo adoramos al Señor y viene el alma nueva y empieza a identificarse esa alma y empieza a decir yo quiero de eso, y empieza a sentir el momento de la emoción y se hace el llamamiento a través del Espíritu Santo. Y aquella persona levanta su mano y dice yo quiero recibir al Señor, pero es por un emocionalismo temporal, tiene consecuencias a largo plazo. Mira, hermano, hay muchos casos y existen muchos casos, y esto no es de ahorita, está escrito en la palabra, de muchos hombres que decidieron seguir a Jesús por un emocionalismo temporal. ¿Y cuáles fueron las consecuencias, iglesia? Las consecuencias se vinieron a presentar después de tiempo. ¿Cuántos, quizás preguntándome yo mismo, hermano, siendo honesto conmigo en mi mente, cuántos no aceptamos al Señor por un emocionalismo momentáneo? ¿Qué significa el emocionalismo? El emocionalismo es un sentir del ser humano, es una emoción en el momento de hacerse sentir bien, y en esos momentos se siente contento y se siente alegre y está vulnerable a las cosas de Dios, pero es algo pasajero. La palabra de Dios dice, Jesús, las palabras del Hijo de Dios, fíjese qué tremenda invitación les hacía en aquellos tiempos el Hijo de Dios, y les decía, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. No sonaba algo muy fácil en esos tiempos. El hecho de decir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Imagínese aquellos hombres cómo se quedaban, los que querían seguir a Jesús. Simbolismo de cargar tu cruz, pues era ir hacia la muerte. Negarte a ti mismo era simplemente morir a esas pasiones, a ese emocionalismo, a ese tipo de cuestiones del ser humano en donde los cristianos ya no debemos de dejar regirnos por emociones. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Aquí las emociones, iglesia, hermano, se lo digo honestamente, debieron ya haber sido crucificadas. El apóstol Pablo decía, de manera que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y esas emociones que muchas veces yo siento en el momento, emocionalismo temporal, pasajero, por las cosas de Dios, deben de permanecer guiadas por el Espíritu Santo. Seguir a Jesús no es fácil, iglesia. Ser cristiano implica bastante responsabilidad. Y mire, usted no me dejará mentir, el aceptar a Cristo es pruebas, es cargar esa cruz, es negarse a nosotros mismos, y es algo que cuesta trabajo. No es algo fácil, porque mire, en las iglesias actuales quizás se está enseñando que todos somos hijos de Dios, que tú con el hecho de haber pertenecido a una iglesia automáticamente eres hijo de Dios. E incluso ahí los compañeros de trabajo, no me dejará mentir, muchas veces exclaman, es que finalmente todos los caminos llevan al mismo lugar. Finalmente, si tú eres católico, si tú eres testigo de Jehová, si tú eres de cualquier sistema religioso, finalmente Dios es el mismo y al final todos los caminos van a llevar a Él. Esto se está enseñando allá afuera. Y déjeme decirle una cosa,
La Biblia, la palabra de Dios solamente enseña un camino, una verdad y una vida. No existen ni 3, ni 4, ni 5 caminos. Existe solamente uno, el cual se llama Jesucristo. Y dice la Escritura, y nadie viene al Padre si no es por este nombre. En el único que hay perdón de pecados, en el único que fue dado a los hombres, fíjese, para que podamos ser salvos. El emocionalismo, iglesia, es algo que Satanás ha usado desde el principio. El emocionalismo momentáneo, temporal, es algo que el enemigo ha venido perfeccionando en las iglesias. Yo me pregunto, ¿por qué he aceptado al Señor en mi corazón? ¿Por qué he decidido seguir a Jesucristo? Necesito preguntármelo día con día, por qué estoy los domingos en la mañana y los domingos en la tarde en la iglesia. Necesito empezar a buscar en mi convicción por qué estoy en este lugar. Necesito decirle a mi mente, analizarme, hacerme un autoanálisis de saber por qué he decidido poner la mano en el arado. Son tiempos difíciles, iglesia. Allá afuera, usted no me dejará mentir, pero todo mundo ya se dice cristiano. Incluso de otros dogmas de fe, incluso el católico también ya se dice ser cristiano. Incluso muchos artistas que usted ve en la televisión se dicen ser ya cristianos. Y dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos, dice la Escritura, que en aquel día le van a decir al Señor, Señor, acuérdate que yo en tu nombre eché fuera demonios. Acuérdate que yo predicaba allá en San Roque. Acuérdate que yo servía ahí en la puerta. Y dirá el Señor, no os conozco. Tremendas cosas que vienen, mi amado hermano. Nosotros necesitamos analizar por qué estamos en este lugar. Aceptar a Jesucristo es renunciar al pecado. Si yo aún, fíjese iglesia, y lo digo para mí mismo, porque no crea que yo por el hecho de estar parado aquí no me llevo mi rebanada que el Señor tiene para mí. Pero si yo aún estoy combatiendo con algún pecado, mi amado hermano, iglesia, créame que entonces hay alguna situación difícil, algún problema en su convicción, alguna problemática en su corazón, la cual no ha creído en el Señor. Aquel que ha creído en el Señor y le ha aceptado como su único y suficiente Salvador, es aquel que ha renunciado al pecado. Y quizás usted se pregunte, amigo, que tiene poco que aceptó al Señor, porque sé que hay almas que tiene poco tiempo, que están empezando a caminar en este camino del Señor. Y también debemos de orientarlas hacia donde vamos. No es solamente acepta al Señor y pues mira que te vaya bien. Ahí échale ganas. Existen estatutos, existen mandamientos, existen leyes, existe la palabra de Dios que nos instruye. Y si nosotros, amigos, quizás también que usted nunca ha recibido al Señor, se pregunta en su corazón, bueno, es que entonces esto de aceptar al Señor es difícil. Si es difícil, cuesta trabajo, pruebas vienen, pero la Biblia nos dice y nos muestra que es a base de muchas tribulaciones y pruebas que entraremos al reino de los cielos. Jesús nunca dijo ni mostró que este camino fuese fácil. Imagínense si un Jesús mostrándole a aquellos hombres en aquel tiempo que este camino era simplemente de que tú hicieras una confesión y el día que te mueras vas automáticamente al cielo. Jesús nunca le hubiese dicho a aquel hombre rico, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Aquellos que querían seguirle a Jesús, un hombre que estaba, fíjese, a punto de enterrar un familiar, dijo que quería seguir a Jesús y Jesús le dijo, sígueme. Y aquel hombre le dijo, espérame tantito, voy a enterrar a mi familiar. ¿Y qué dijo el Señor? Aquel que ama más a padre o a madre o a hermanos no es digno de mí. Aquel que no renuncia a su antigua vida, aquel que aún está en el pecado, déjeme decirle una cosa, aún no ha creído en el Señor. Cuando uno acepta al Señor, iglesia, quizás se pregunten nuestros hermanos más chicos, ¿a poco se puede dejar de pecar? Porque esta palabra luego muchas veces en nuestra mente viene ese pensar, ¿a poco podrá existir alguien que ya no peque?
¿Podrá haber un ser humano aquí o en una iglesia, alguien que ya no comete el pecado? Déjeme decirle una cosa es ser hereditario del pecado. Una cosa es tener esta herencia por los primeros hombres, Adán y Eva, por cuanto aquellos descendientes, nuestros primeros seres humanos en el Génesis pecaron, dice que esa maldición fue pasando de generación en generación. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta fue una herencia por el pecado. Pero una cosa es ser hereditario de ese pecado y otra cosa es ser practicante del pecado. Existe una gran diferencia. Existen hombres de Dios que yo le aseguro que sí han dejado ya de pecar. Y si usted se pregunta, bueno, ¿un ser humano puede dejar de pecar? Ejemplo tenemos de Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre. Jesucristo era hombre como usted y como yo. Tenía necesidades como usted y como yo. Por eso es que se hizo hombre, para demostrarnos que sí se puede caminar en santidad. Para demostrarnos que sí se puede vivir una vida santa, separado del pecado. Los evangelios demuestran que cuando Jesús estaba crucificado en el madero, exclamaron ciertos hombres, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y aquellos hombres escribieron en los evangelios, estos hombres inspirados por el Espíritu Santo, que nos dejan relatado aquellos momentos del Hijo de Dios, dicen que no fue encontrado pecado en él. Y si no fue encontrado ningún pecado, es ningún pecado. Mire, iglesia, estamos hablando de convicción, estamos hablando de principios, estamos hablando de orígenes. Hay situaciones muy difíciles en la iglesia, hermano, de cuando aceptamos al Señor. Si yo he aceptado al Señor por emocionalismo temporal, si yo he aceptado al Señor porque me obligaron a pasar, si yo he aceptado al Señor porque en esos momentos me emocioné, hay una consecuencia. Para aceptar al Señor es necesario, como escrito está, creer en el corazón. Esto no habla de un emocionalismo. ¿Cuántas situaciones no hay de hermanos que se han apartado de este lugar? ¿Cuántas situaciones no hay de cristianos que los vemos allá en la calle, que los vemos, muchas veces nos los encontramos y oye hermano, pues ¿cómo estás? Y pues son personas que ya no quieren saber del evangelio. Los ves ahora ya en el mundo, los ves como su antigua vida, si no es que hasta peor. Y tú te preguntas y dices, bueno, ¿qué pasó con esta persona? Porque es que en un momento dado, aquí lo veíamos en la iglesia, y en un momento dado él decidió, y lo veo ahora en esta situación en el mundo. Mire, la Biblia contiene todas esas respuestas a esos porqués, pero el problema está en el origen. Si yo acepto al Señor como mi único y suficiente Salvador y tengo convicción de que Dios es real, de que Dios existe, de que Jesús fue levantado de los muertos y que este Dios poderoso, este Dios que habla la Biblia es real, este Dios habita entre nosotros. Si yo empiezo a creer en esto, si mi convicción empieza a crecer, entonces verdaderamente he creído. Pero ¿qué pasa cuando hay pecado, hermano? ¿Qué pasa aún cuando sigo con la vida del viejo hombre? ¿Qué pasa cuando sigo todavía con esos pecados ocultos? Quizás a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios siguen ahí. ¿Qué pasa todavía cuando pasa esto? Es que yo no he creído verdaderamente. Y déjeme decirle una cosa, Dios viene por una iglesia limpia y sin mancha. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Mire, hay una gran diferencia entre religión y relación. Si nosotros hemos venido adoptando un camino de domingo a domingo venir, sentarnos a una banca, leer un poco la palabra, retirarnos de este lugar y seguir con mi antigua vida, y así domingo tras domingo, servicio tras servicio, y tu vida sigue vacía, déjame decirte una cosa, has caído en la religiosidad.
No es lo mismo tener una religión con Dios que tener una relación con el Creador. Existe una gran diferencia. Y mire, usted no me dejará mentir, iglesia. Fíjese tan solo en Mateo 9, versículo 9. Evangelio de Mateo 9, versículo 9, y me dice un amén cuando está ahí. Mateo 9, versículo 9. Y dice la palabra de Dios: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. ¿En dónde estaba Mateo, hermano? Sentado al banco de los tributos públicos. Y Jesús le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo, amada iglesia, en estos momentos cuando nos relata esto la palabra, un hombre que trabajaba a los tributos, fíjese, sentado al banco de los tributos, era un cargo importante, era un trabajo de los más adinerados en aquel entonces. Déjenme más o menos orientarlo cómo era, como la Cámara de Diputados actual, aquellos que recobraban los impuestos, el predial, las tenencias. Era un trabajo donde dejaba mucha solvencia económica. Y este hombre estaba sentado ahí, y cuando Jesús pasó, este hombre ni siquiera sabía quién era Jesús. Es más, yo me imagino que era la primera vez que lo veía. Y enseguida Jesús le dijo: levántate, sígueme. Y este hombre no dudó. Este hombre en el instante se levantó, dejó todo y siguió a Jesús. Imagínese la convicción que tuvo este hombre en esos momentos. Dice la palabra de Dios allá en el Evangelio de San Juan: Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y la conocen. Yo puedo imaginarme que cuando Mateo escuchó la voz de Jesús al decirle: sígueme, algo se movió en este hombre diciéndole: esta voz es la voz de Dios. Porque mire, imagínese usted, póngase a pensar ahí en su mente que usted tuviera un cargo de diputado, que estuviera ahí en la Cámara de Diputados ganando lo que usted quiere, sentadito, ganando millones, y que viniera Jesús y le dijera: deja eso y sígueme, renuncia a eso y sígueme. Contéstese usted en su mente, ¿lo haría? Nada más un amén. Como que los otros dijeron: no, pues sí, prefiero ser diputado. Pero déjeme decirle una cosa: Mateo pasó por esto y no dudó en seguir al Señor. Imagínense antiguamente cómo era el llamamiento del Señor. Antiguamente el Señor pasaba y los veía y les decía: sígueme. Y aquellos discípulos que nosotros podemos ver tenían la convicción de creer. Y es por eso que dejaban todo y seguían a Jesús. Seguir a Jesús implica renunciar a todo lo malo, a todo el pecado, y poder seguir a Jesús. Si nosotros no hemos renunciado aún al pecado, no podemos seguir a Jesús. Ese pecado, iglesia, lo digo para mí mismo, ese pecado se llama una carga. Y cuando nosotros queremos seguir a Jesús, esa carga se hace pesada y nos impide seguir al Maestro. Tenemos que despojarnos de ese pecado para poder seguir corriendo la carrera del Evangelio. ¿Usted ha visto algún atleta de los que corren en las Olimpiadas con un contrapeso atrás que lo impida correr? Llevan lo más ligero, aquellos atletas van de lo más ligero posible para poder encarrerarse a la meta. Pero el pecado, iglesia de Dios, asedia nuestras vidas. Mire, el modelo del cristiano emocionalista tiene su origen en Primera de Juan 2:19, si me acompaña. Primera de Juan 2:19. Y me dice un amén cuando esté ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Y dice la palabra de Dios: salieron, vamos a leer desde el 18, iglesia. Hijitos, fíjese el encabezado:
el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Escuche bien, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Cómo ve, iglesia? Habla del anticristo, habla de tiempo. Fíjese, este apóstol de Dios Juan, desde hace cuánto tiempo estaba diciendo esto. Conocemos que es el último tiempo. Imagínense en estos tiempos ya. Y mire, dice muchas veces viene a la iglesia personas a aceptar al Señor. Y quizás son movidos por un emocionalismo temporal. Quizás en esos momentos se encuentran descanso, momentáneamente temporal. Pero la Escritura dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El que es del Señor permanece. Debemos de comprender, amados santos de Dios, la parábola del sembrador. Por eso es que Jesús dejaba esta parábola. Cuando una persona recibe al Señor como su único y suficiente Salvador, ¿sabe quién es el que está a la expectativa? Satanás. Porque se ha sembrado una nueva semilla. Pero Satanás también, que es padre de mentira, también donde tiene su obra y su origen, destruir, matar y robar, también tiene una función en aquellos que están creciendo en el camino de Dios. ¿Cuál es su función del enemigo? La función es que usted se aparte del camino. Y mire, no me dejará mentir usted, hermano, ahí en la parábola del sembrador, ahí en Mateo 13, versículo 18. Mateo 13, versículo 18, y me dice un amén cuando esté por ahí. Jesús muchas veces, hablando en parábolas, nos asemejaba el reino de los cielos por parábolas. Y dice Mateo 13, versículo 18, si es que usted está empezando a crecer en el Evangelio, si usted tiene poco que recibió al Señor como su único y suficiente Salvador, es necesario que usted comprenda esta parábola. Y dice Mateo 13, 18, oíd pues vosotros, hablando Jesús, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿quién viene? ¿Y qué pasa con él? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjese bien en el 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Cuando Jesús se refirió a esta parábola, vinieron después enseguida sus discípulos y le dijeron, maestro, explícanos la parábola. Y Jesús, conmovido, dijo, ¿cómo es que no la habéis entendido? La palabra, ahorita que la acabamos de leer usted y yo, iglesia, está muy clara la parábola del sembrador. Pero aún así aquellos hombres, aquellos discípulos no la comprendieron. Y fíjese en el versículo 36 de ahí mismo, dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Otra parábola que se había referido Jesús. Y miren, él empieza a explicarnos. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, refiriéndose a la palabra de Dios,
es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Si se fija, aquí tenemos como unas 5 o 6 parábolas que se refería a Jesús. Y cuando vemos la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, la parábola de la red, tesoros nuevos, Jesús estaba tratando de explicarle a los hombres a través de un lenguaje parabólico qué era lo que iba a ser el enemigo cuando se recibe al Señor. Y él empieza a explicar, fíjese las diferencias ahí en el versículo 18. Jesús empieza a desmenuzar esto y empieza a tratar de explicarles lo que va a pasar en estos tiempos. Y les dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, automáticamente viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Cuántas veces en la iglesia pasa que se da el mensaje, se explica la parábola y muchas veces el predicador está hablando de principios bíblicos y no la entendemos? La función, ¿sabe cuál es del enemigo? Tapar nuestros oídos espiritualmente para que el mensaje no llegue a su corazón. Y muchas veces salimos de aquí del culto así como entramos y la palabra no ha producido. Y dice que no le entiende y automáticamente viene el enemigo y roba lo que fue sembrado. Imagínense cuántas almas que recibieron al Señor por primera vez, se dio el mensaje y no lo comprendieron. Automáticamente vino el malo y arrebató esa semilla. Y ahora los vemos allá afuera. Oye, pero hermano, pero si tú habías aceptado al Señor en aquel entonces, yo me acuerdo que en aquel culto tú recibiste al Señor. Vino el malo y arrebató lo que no entendió. Segunda parte, el versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, fíjese el emocionalismo. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ya habla de una emoción temporal, momentánea en el instante, y dice, la recibe con gozo. Pero ¿qué pasa? No tiene raíz en sí, sino que es ¿de qué? Corta duración, emocionalismo. Un emocionalismo temporal que quizás dura 3, 4, 6 meses, un año. ¿Y qué pasa con aquella alma que recibió gozosa al Señor? Su raíz era de corta duración. ¿Y qué pasa ahora con tantos cristianos que vemos allá afuera que han renunciado al evangelio? Se cumple la escritura y dice aquí, pero no tienen raíz en el versículo 21, sino que es de corta duración. Fíjese pues, ¿por qué? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando estamos ahí en el trabajo y que acabamos de recibir al Señor y que le decimos a los compañeros de trabajo, oye, es que, ¿qué crees? Que acabo de ir a una iglesia cristiana y acabo de aceptar al Señor. ¿Qué te dicen tus compañeros? Gozosos te dicen, te felicitan. Qué bueno, hombre, qué arres que te volviste aleluya, hombre. Qué bueno que te volviste hermano. ¿Qué es lo primero que se hacen pensar? La burla, el escarnio. Empiezan a vituperar tu vida, se empiezan a burlar de ti, hermano. Empiezan a confrontarte y empiezan a decirte, pues ¿a poco eso te va a salvar? Tú eres fanático, religioso, etc. Y déjeme decirle que eso, añádale la maledicencia que le meten. Y se cumple otra vez la palabra. Y fíjese, dice ahí, al venir la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Y qué pasa en el cristiano que va empezando a crecer? El que acaba de recibir al Señor como su único y suficiente Salvador y empieza a ver esta aflicción, empieza a ver este vituperio, empieza a ver que los amigos le empiezan a dejar de hablar, empieza a ver que hasta incluso muchos familiares le dicen, con que ya te fuiste a meter a esa iglesia, con que ya traes Biblia, y empieza la persecución por causa del evangelio. ¿Y qué pasa? Dice, luego tropiezan.
Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué pasa con muchas almas, hermanos? Las riquezas engañosas, los afanes de este siglo, dice que la hacen infructuosa. Y muchas veces es el cristiano que va empezando, el que recibe al Señor, el que tiene poco en este camino, dice que vienen las riquezas engañosas por el enemigo. Porque déjeme decirle que también el enemigo se disfraza de lo bueno. Y muchas veces te hace pensar que esa riqueza proviene del trabajo. Y muchas veces te empieza a ir bien en tu vida económica y empieza a llegarte dinero no sabes de dónde, y empiezas a tener una solvencia mejor, y empiezas a traer un carro último modelo, y empiezas ahora a ascender de puesto sin saber de la nada, y tú empiezas a pensar, pues es que esto es del Señor. ¿Y qué dice? Ganancias engañosas. El enemigo vino para matar, robar y destruir. Y fíjese bien, ahí dice, en el versículo 22, ya en la contraparte, el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿y qué pasa? Y entiende. Oír y entender es aceptar la palabra de Dios. Si yo sé que para aceptar al Señor tengo que renunciar al pecado, estoy escuchando, pero también estoy entendiendo que tengo que renunciar a mi antigua vida. El que oye y entiende, el que fue sembrado en buena tierra, aquel que ha aceptado negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguir a Jesús, ese es el que ha oído y ha entendido y tiene convicción de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Si en tu vida aún hay sufrimiento, hay pecado, hay necesidad, hay situaciones difíciles, siempre debemos de regresar al origen y ser honestos con nosotros mismos y pensar y decir, ¿realmente he creído en Dios? ¿Realmente he aceptado al Señor en mi corazón por convicción? ¿Realmente creo que este Dios de la Biblia tiene poder y existe? Debemos de preguntarnos a nosotros mismos, porque déjeme decirle una cosa, iglesia, el apóstol Pablo decía unas palabras que su conciencia le daba testimonio de que era un hijo de Dios. Y cuando nuestra conciencia nos habla y nos dice, oye, acuérdate que ese pecado todavía está ahí guardado. Oye, acuérdate que tú todavía sigues en el adulterio. Acuérdate que apenas ayer viste pornografía. Acuérdate de ese pecado que no has podido dejar y sigues yendo a la iglesia. El enemigo no vino más que para matar, robar y destruir. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan vida eterna. Es necesario que todos nosotros, los que hemos decidido seguir a Cristo, pensemos que hemos puesto la mano en el arado y ya no podemos voltear atrás. Hemos renunciado al viejo hombre. Mire, le voy a dar un testimonio rápido, iglesia. Quiero aprovechar el espacio. Hace ya mucho tiempo, hace como unos 3, 4 meses aproximadamente, a mí me tocaba compartir la palabra aquí en la iglesia en la tarde. Y estaba haciendo el mensaje por ahí en la computadora, pero yo tengo computadora, no tengo impresora. Entonces tuve que ir por ahí a uno de estos negocios de internet que tienen impresoras. Llevaba mi memoria y dije, voy a ir a imprimir el mensaje para que compartir la palabra de Dios. Fui ahí, estaba yo con mis suegros y fui a un negocio que está ahí abajo. La primera vez que iba yo a ese negocio, a ese internet. Cuando llegué con el hombre le dije, oye, ¿me haces favor de imprimirme este archivo? Y el hombre metió a su computadora y empezó a imprimir, pero a él le llamó la atención y empezó a leer el mensaje. Y aquel hombre me dijo, oye, esto que dice aquí es muy importante, eso es muy cierto. Dice, ¿tú eres cristiano? Sí, le dije, yo soy cristiano. Dice, fíjate que yo también soy cristiano.
Y esto que dice aquí, esto que tú estás diciendo en estas líneas, tiene mucha razón. Dice, mira, fíjate que yo tengo una situación muy difícil con mi esposa. Mi esposa está muy enferma. Hemos orado mucho por ella. No sabemos qué tiene. Dice, hemos visto médicos, la han llevado a iglesias a que oren por ella. Ha visto médicos y ella simplemente sigue mal. ¿No orarías tú por ella?, me dijo. Y pues mire, en esos momentos el cristiano es donde se demuestra si es cristiano o no. Y mire, el negocio, el establecimiento de este internet, pues el hombre estaba ahí y al fondo estaba un cuarto cerrado. Y me dijo, ¿me harías tú el favor de orar por ella? Pásate, mira, vente, vela. Y abrió el cuarto y estaba una mujer, pues aparentemente mal, se veía mal la señora, un cuarto pequeño. Y la señora, al verme, empezó a decirle, el señor de ahí, va a orar por ti, dice, para que, a ver si así ya, ahora sí puedes sanar ese malestar que traes. Y la mujer me empezó a decir, fíjate que yo he estado mala, ya tengo mucho tiempo, tengo un mal en mi vientre, no sé qué sea. Se alzó la camisa, hermano, créame, lo digo en el Señor, yo he dado testimonio de esto a otros hermanos. Cuando ella alzó la camisa, se empezó a ver cómo se movía algo impresionante, hermano, algo que no es una enfermedad natural. Y créame que cuando yo vi eso, pues sí me temblaban las piernas. Ahí es donde prueba Dios. Ahí es donde, pues no que eres cristiano. No que has creído en mi hijo. Y mire, no le voy a mentir, me dio miedo, me dio temor. Y yo le dije a este hombre algo que me vino de parte del Espíritu, porque no fui yo en esos momentos. Yo le oré al Señor, me dio temor ver algo así como se revolía en el estómago de aquella mujer. Y yo dije, pues esto no es algo, una enfermedad normal. Pero también dice la palabra de Dios que no impongas las manos con ligereza. Y en esos momentos el Espíritu me decía eso, y yo le dije a este hombre, ¿por qué mejor no la llevas allá a la iglesia? Mira, hay que ungir, hay que orarle a Dios, esto no es una enfermedad cualquiera. Y él me dijo, mira, es que ya ha orado mucha gente por ellos y no se puede. Yo en esos momentos el Espíritu me hizo sentir que no orara por esa persona. Imponer las manos con ligereza tiene sus consecuencias. Cuando me fui de ahí ya preocupado, pues imagínense ya cómo iba cuando salí de ahí, ya iba un poco más tranquilo. Cuando yo me di cuenta, hermanos, cuando entré a este cuarto, esta mujer tenía una televisión y estaba viendo un programa, pero fíjese, yo por el temor en esos momentos de ver esto ni siquiera me di cuenta hasta que salí de ahí. Y esta persona estaba viendo una película de terror en esos momentos ahí en ese televisor. Y fíjese, yo le estoy hablando de personas que se dicen ser cristianas, de personas que tienen sus propias consecuencias con los demonios y aún ahí están pidiendo orar, están pidiéndole a Dios. Y yo ya después que vine le dije a mi esposa, oye, pero estas personas estaban viendo una película de terror. ¿Cómo es posible, aún con su malestar, aún con esto que tenía esta persona y todavía estarse burlando de la sangre de Cristo? Imagínate. Y esto es algo que Dios me permite pasar para darle testimonio a usted, hermano, porque en esos momentos es muy fácil que alguien le diga, oye, mira, vente, tú eres cristiano, ora por mí. Tú eres cristiano, mira, tengo esta necesidad. Ahí es donde el Espíritu prueba. Jesús expulsaba demonios porque estaba en santidad. Jesús echaba fuera todas esas enfermedades porque el Padre, la unción de lo alto lo respaldaba. Pero si en usted y en mí hay pecado, hermano, ¿cómo es que vamos a imponer las manos sobre esas personas? A los que creen en mi nombre, dice el Señor, aquellos que realmente han creído, que tienen convicción, dice la palabra claramente que van a poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Y dice que también si hubiese ese tipo de demonios, serán expulsados en el nombre de Jesús. A los que creen, a los que tienen convicción, a los que saben por qué han recibido al Señor, a los que han creído en el nombre del Altísimo. Esto pasa, este tipo de situaciones cuando pasan, hermano, no es algo muy fácil. Cuando pasan este tipo de situaciones realmente se prueba, el Señor prueba en esos momentos y dice, a ver,
Estas cosas son las cosas ocultas, reservadas para aquellos que me aman. La última oportunidad que nos dio, hermano, el Señor de predicar allá en San Rafael, que nos tocó ir para allá, había por ahí una persona que estaba por primera vez, una señora ya mayor de edad, de la tercera edad, y llegó y estaba en una silla de ruedas. Al final del servicio, el Espíritu, el Señor hizo el llamamiento, hermanos, para ver quién quería aceptar al Señor. Esta señora, pues ya con su edad, ya una edad avanzada, pues levantó su mano y pasó al frente y recibió al Señor. En esos momentos estaba mi hermano Toño, mi hermano José, y oramos por esta persona y le dijimos que hiciera la confesión de fe. Y esta persona, yo le puse el micrófono en su boca, una persona ya de tercera edad, ya avanzada, y empezó a hacer la confesión de fe. Muchos la escuchamos. Cuando termina el servicio, viene su nieto y viene su hijo y me dice: ay, hermano, pues gracias a Dios, porque pues es mi abuela, ya no hablaba y ya no veía. Y fíjese el poder de Dios, hacer que una persona que ya no habla, que ya no ve, confiese con su boca y con sus labios que Jesús es el Señor. Ese es el poder que habla la palabra. Y dice: esas cosas yo las tengo reservadas simplemente para aquellos que me aman. Y fíjese, Dios en esos momentos nos muestra a nosotros, los que nos paramos en este lugar, que la excelencia del poder no es de nosotros, la autoridad es del Señor. Y si mire usted, en estos momentos se pregunta: ¿por qué estoy en una iglesia cristiana? ¿Por qué he venido un domingo en la tarde y en la mañana? ¿Por qué sigo viniendo? ¿Por qué leo la Biblia? Pregúntese por qué ha creído. ¿Tiene convicción? Al que cree todo le es posible, pero es necesario, iglesia, lo digo para mí primeramente, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos malos, la maldad se está aumentando a unos niveles tremendos. Y la Biblia nos dice también que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Debemos de tener cuidado. Satanás está probando quién realmente es cristiano y quién no lo es. Cuando Satanás ve en ti el poder de Dios, cuando Satanás, el enemigo de nuestras almas, ve que tú realmente has aceptado al Señor y crees en tu corazón en el Hijo de Dios, déjame decirte qué es lo que ve Satanás. Satanás ve un sello en tu vida espiritual, un sello que ha puesto el Señor, un sello que tú, cuando le aceptaste, el Señor te selló y dijo: este es mi hijo, y el que se meta con él se las ve conmigo. Cuando Goliat andaba rodeando allá, aquellos tiempos, este filisteo, ahí en Primera de Samuel dice que andaba rodeando ya para atacar al pueblo de Israel. Dice que duró 8 días rodeando y no se animaba a atacar. Imagínese, hombre de quién sabe cuántos metros, experimentado para la guerra, con toda la experiencia en las artes de la guerra, con un escuadrón atrás de él, un gigante que había derrotado imperios, que había deshecho ejércitos, y no se animaba a atacar a los hijos de Israel. ¿Y sabe por qué no se animaba? Porque este hombre, de parte del maligno, sabía que entre todo ese pueblo de Israel había un varón, que el Señor estaba con él. ¿Y qué decía? No, pues le saco, no es tan fácil. ¿Y qué pasó con aquel gigante? Tuvo su encuentro con alguien que estaba Dios con él. Y usted sabe lo que pasó. Así allá afuera, iglesia, andan esos gigantes espirituales. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados y huestes de maldad que habitan en las legiones, en las potestades celestiales. Imagínese si no tenemos lucha. Imagínese si no es un compromiso ser cristiano. Imagínese que en esos momentos que usted ya ha puesto la mano en el arado
viene el enemigo de sus vidas a probarle y a decirle con que tú eres cristiano. Vamos a ver hasta dónde te dice ser cristiano. Y mire, aquí yo sé que en este lugar se han presenciado este tipo de cosas, testimonios reales del poder de Dios, demonios expulsados, enfermedades curadas. ¿Por qué? Porque el Señor está en este lugar. En una iglesia donde no está el Señor no se manifiesta eso. Déselo fuerte, si se goza, déselo fuerte. La sangre de Cristo tiene poder y es la única que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, hermanos, iglesia, aún usted, hermano, que está creciendo en el Evangelio, ha puesto la mano en el arado y ya no es apto voltear para atrás. Pero dice la Escritura que todo el que en Él cree no será avergonzado. Dios va delante de usted, iglesia. Si usted se va a poner el sobrenombre o va a recibir el nombre de cristiano, debe tomárselo en serio. Si yo me digo ser cristiano, la palabra de Dios nos dice, por sus frutos se conoce el árbol. Frutos de justicia, frutos que nos habla el libro de Gálatas. Yo sé, como decía el apóstol Pablo, y mi conciencia me debe de dar testimonio si yo estoy en la fe. A Dios nadie le puede burlar. Si yo me engaño a mí mismo. Déjeme decirle una cosa, Dios viene como ladrón en la noche, en el momento que nadie piense. Y lo primero que va a ver en usted y en mí es si realmente hemos creído en el Hijo de Dios. Fíjese unas palabras tremendas ya para finalizar que maneja el Evangelio de San Juan y dice que al que no ha creído, este ya ha sido condenado. Yo necesito creer en ese nombre. Necesito empezar a comprobar que Dios es real en mi vida. Necesito empezar a creer porque he recibido al Señor como mi único y suficiente Salvador y ver en el lugar que estoy parado domingo a domingo. Queremos comprobar esas cosas ocultas, reservadas, que Dios tiene para los que le aman. Comencemos a trabajar, iglesia. Allá afuera hay necesidad, hay enfermos, hay gente que se está partiendo de este lugar sin escuchar el nombre de Jesús. Es ahí donde se muestran esas señales y esos prodigios. Iglesia, el mensaje ha sido dado de parte del Señor, aún para mi vida. Que el Señor le bendiga, iglesia.